Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central. Un torrencial aguacero que cayó sobre Cartagena causó una tragedia. Las lluvias produjeron un caudaloso arroyo que arrastró dos vehículos. Uno de los conductores murió y el otro logró salir con vida. La emergencia fue grabada por una persona que se encontraba en el lugar. Carlos Cataño nos tiene los detalles de esta historia desde Cartagena. Carlos, adelante. Muy buenas noches, María Lucía. Todo ocurrió después de un aguacero torrencial que hizo desbordar un arroyo que cruza la zona suroccidental de esta capital. Al parecer, los conductores no advirtieron ni la profundidad ni la velocidad de las aguas y algunos intentaron pasar. Lamentablemente, quedó registrada esta nota que terminó en tragedia porque murió uno de los conductores que desafió las aguas. Este video aficionado revela los angustiosos instantes en que el taxi es arrastrado por la corriente con el conductor a bordo. Las aguas sobrepasaron el automotor y fue imposible salvarlo. Y ahí está muerto, ahora nosotros no sabemos cómo hacer con él. En una maniobra desesperada, el infortunado conductor había puesto a salvo a sus pasajeras. Lo fue que el señor venía con una carrera, venía con dos niñas atrás, sacó a las dos niñas, después que saca a las dos niñas, viene y regresa a sacar los papeles. Cuando la corriente se viene, le parte el brazo y ahí quedó atrapado y se ahogó, mi hermano. Minutos después, sobrevino otro percance. El conductor de una camioneta desafió la fuerza del arroyo, pero el automotor también fue a parar al fondo de las aguas. La corriente me arrastró hasta acá. Nada, porque comencé a flotar y me arrastró hasta acá. Los arroyos en Cartagena también se convirtieron en una trampa mortal después de cada aguacero torrencial. Pues aparte de su fuerza descomunal, no hay señalización que advierta su peligrosidad. Y este es el mismo arroyo que hace 4 días también arrastró durante una creciente a 2 vehículos. Por fortuna, en esa ocasión no se registraron víctimas mortales. Por el momento es toda la información en Cartagena. Carlos Cataño Guarán, Noticias Caracol. Y en Medellín continúa la tristeza, la angustia y la zozobra luego del colapso de un edificio que deja hasta ahora un muerto y 10 desaparecidos. Noticias Caracol habló con Felipe Ocampo, sobreviviente de la tragedia, que se encontraba en esos momentos con su amigo Juan Esteban Cantor, quien no logró escapar con vida. Saludamos a Diana Pérez, que se encuentra en la ciudad de Medellín. Diana, ¿qué cuenta Ocampo sobre lo que vivió el pasado fin de semana? Malú, muy buenas noches. Mire, Felipe Ocampo con lágrimas nos relató uno a uno los minutos que vivió con Juan Esteban Cantor, pues ellos aseguran que les tocó parquear 6 porque no encontraron parqueadero en ninguna otra torre, pues nos asegura que en ese momento fue que se le vino el mundo encima. Felipe Ocampo aún no comprende cómo pudo perder a su amigo Juan Esteban Cantor, quien estaba a pocos centímetros de él. Juntos parquearon su vehículo la noche del sábado en la Torre 6 y cuando salían sintieron crujir la estructura. Por instinto y sin pronunciar palabra salieron a correr. Lo único que sientes es que el piso se cae. Yo no sé, la fuerza de decir uno corramos, hagamos algo y ya todo se vuelve negro, son 2 instantes. Poco antes de asistir al sepelio de su mejor amigo, Felipe recordó que en pocos segundos todo quedó en tinieblas. Es muy duro ver perder a tu amigo en un montón de cosas, es ver cómo se pone todo negro. Es perderlo 1 metro. Es ver cómo un techo se te viene encima y cómo pierdes a tu amigo en un montón de cosas que uno ni siquiera ve. Solo la luz de una linterna y la voz de Ángela Cantor, la hermana de Juan Esteban, lo ayudó a salir de los escombros. Me di cuenta que era el amigo de mi hermano y que mi hermano evidentemente estaba ahí detrás y pues una impotencia horrible porque no podíamos hacer nada. Este sobreviviente se pregunta por qué el edificio no tenía señalización y dice que eso hubiera sido la salvación de Juan Esteban. No hay delimitación, no hay nada, no hay ninguna señalética, no hay una cinta, no hay un cono. Felipe espera recuperarse de este trauma y ayudar a soportar el dolor por el que pasa la familia de Juan Esteban.
Al igual que Felipe Ocampo y otros 2 sobrevivientes. Se encuentra en la clínica Las Vegas Jesús Colorado, que todavía está en cuidados intensivos, y en la clínica El Rosario Yerley López. Pues nosotros estuvimos hablando con los familiares de ellos y eso fue lo que nos dijeron. Feliz de estar con vida, como lo muestra esta fotografía, se ha mostrado Yarley López, un vigilante rescatado herido bajo los escombros del edificio que colapsó el sábado. El hombre de 32 años se recupera satisfactoriamente en la clínica El Rosario, donde le ha contado a su familia la amarga experiencia. Él ha estado muy agradecido con Dios, que Dios le ha dado la oportunidad de seguir viviendo, porque él dice que él no sabe cómo está acá. Los médicos están sorprendidos con su favorable evolución. Él llegó con un trauma encefalocraniano severo, llegó inconsciente, se le hizo todos los estudios pertinentes y evolucionó en forma adecuada. Mientras que López podría ser dado de alta después de una cirugía plástica, en la clínica Las Vegas permanece Jesús Colorado, de 35 años, otro vigilante que fue rescatado herido, pero está muy grave, cuenta su familia. Solo lo vemos 2 horas en el día y esperando que él pueda volverse a mover. Los médicos afirman que el paciente necesitará de mucha terapia para volver a caminar. Se diagnosticó una contusión medular, secundaria una fractura vertebral en área cervical, que obviamente compromete la movilidad del cuello para abajo. Su hermana recordó que 1 hora antes de la tragedia el vigilante habló con la familia para expresarle su sorpresa porque lo habían trasladado del sitio habitual de trabajo. Un turno que a él no le correspondía, donde él nunca había estado, donde él no trabajaba y pues lamentablemente le tocó a él. Estas familias dicen estar agradecidas por tener a sus seres queridos aún con vida y esperan su pronta recuperación. Ellos 3 pudieron salir con vida, pero recordemos que en estos momentos todavía continúan aquí atrapadas 10 personas. Pues nosotros estuvimos hablando con sus familias. Para ellos, en estos momentos, el enemigo es el clima, porque podría derrumbar la torre en cualquier momento, la Torre 5, y hacer más difíciles las labores de rescate. Albeiro Alcaraz, un obrero de Cañas Gordas, Antioquia, trabajaba con los ingenieros cuando se desplomó el edificio. Su madre, Gladys Pineda, aún tiene la esperanza de que esté con vida. Yo sé que él va a venir, porque yo presiento que él está vivo, pero al paso que va, yo creo que no lo vamos a encontrar vivo. El joven hincha del Atlético Nacional llegó a Medellín hace 7 años en busca de una mejor vida. Bajo estos escombros también está uno de sus patrones, el ingeniero Jaime Botero. Su esposa guarda los mejores recuerdos de él. Una bella persona, un hombre responsable, un hombre fiel, uno nunca le dio nada, nunca lo maltrató a uno, responsable con todas las cositas. Amaba a sus 4 perros intensamente. El ingeniero la llamó 1 hora antes de la tragedia para decirle que tenía que seguir trabajando. Otro de los 10 atrapados es Álvaro Bolívar, de 48 años, quien trabajaba en la Torre 6 al momento del colapso. Sus familiares han pasado horas a la espera de su búsqueda y recordando lo mejor de este mecánico industrial. Él era un hombre muy paciente, siempre nos hacía reír mucho, hasta con esa paciencia que era demasiado. Los parientes de los desaparecidos han recibido asistencia psicológica que busca ayudarles a soportar la angustia de tener a uno de los suyos sin saber nada de él. Recordemos que la Torre 5 será desmontada gradualmente desde el último piso hasta el primero. Eso tardará aproximadamente 5 meses, pero nosotros en Noticias Caracol buscamos otros expertos para que nos dijeran cómo debería ser este desmonte. El desmonte de la Torre 5 del conjunto residencial Space en Medellín será un proceso lento, pero que debe implicar pocos riesgos, así lo afirma el ingeniero de la Universidad Nacional Herbert Giraldo, quien explicó a Noticias Caracol los pasos necesarios para demoler la edificación. El primero de ellos es asegurar las columnas. Alrededor de las columnas que existen, habrá que colocar unas piezas metálicas para que nos ayuden a tener el edificio mientras vamos demoliendo. Ese proceso, que se llama apuntalar, continuaría con el retiro de los acabados y finalmente con la demolición piso por piso de la torre. Y luego desmontar o demoler las piezas del edificio de la cubierta hacia la cimentación. El objetivo de esta demolición es evitar lo que pasó con la Torre 6 del Space, que según otro experto consultado por Noticias Caracol, se produjo por un efecto conocido como compresión sobre una de las columnas de la edificación, como se ve a continuación. Por algún elemento, digámoslo, malo que tenía dentro de la columna, falla a compresión y se revienta esa columna.
Según la constructora, el daño estructural se identificó con anterioridad, pero no pudieron intervenir a tiempo. Iban a intentar seguramente hacer un encamisado o a inyectarle concreto para reforzarla, pero desafortunadamente la columna falla del todo. La Torre 6 se cayó solo unas horas después de que descubrieran la gravedad de las fallas. Según algunos expertos, el tiempo para demoler la Torre 5 sería de 2 semanas por piso, es decir, unos 22 meses, un proceso lento pero seguro. Pues le comento que hoy no se pudo rescatar ninguna persona porque la Torre 5 se movió 6 centímetros y luego volvió a su sitio. Pues esto desató una alerta naranja entre las autoridades, pues esto fue lo que explicó la alcaldesa encargada de Medellín. Que la Torre 5 presentó un movimiento según la topografía, pero volvió a su estado inicial. Los socorristas están en este momento en una alerta naranja, quiere decir que están dentro de todas las alertas que tenemos en este momento. Cualquier llamado que se haga inmediatamente deben retirarse. Iba a llegar al sitio. Diana, y a propósito, antes de despedir, ¿qué pasó con el alcalde de la ciudad de Medellín, Aníbal Gaviria, que dijo hace 2 días que regresaba a la ciudad a hacerse cargo y ponerse al frente de la tragedia? Pues Malú, mire, si bien la alcaldesa encargada está haciendo todo el acompañamiento continuo aquí en la tragedia, pues como usted bien lo dijo hace 2 días, el alcalde Aníbal Gaviria aseguró que iba a llegar a Medellín, que iba a suspender sus vacaciones. Pues nos aseguran las autoridades que a eso de las 8 en punto de la noche está llegando el alcalde Aníbal Gaviria a esta zona para poner un puesto de mando unificado. Nosotros continuaremos entonces muy pendientes de eso y de una marcha que viene en camino de los damnificados hasta la torre, pidiendo explicaciones y soluciones a este problema en el Space. Mucha atención, que la Procuraduría acaba de confirmar la destitución del concejal de Chía, Cundinamarca, Carlos Enrique Martínez, y lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos. La sanción obedece a otro incidente que tuvo el concejal en el pasado. Hoy se conoció un video de Martínez cuando era candidato al consejo. En él asegura que la hoja de vida de un funcionario público debe ser limpia. En un video promocional de su campaña al Consejo de Chía, Carlos Martínez promulgó las condiciones éticas que debe tener un servidor público, palabras que hoy parecen ir en contravía a sus actos. Uno cuando es funcionario público, cuando aspira a serlo, debe tener su hoja de vida limpia y clara y demostrársela al pueblo. De lo contrario, está abusando de la buena fe de nuestro pueblo. Según sus críticos, son 5 los escándalos protagonizados por el cabildante, entre ellos hacer disparos a una escolta, insultar a agentes de tránsito, porte de munición, la reciente fuga del retén y hasta la denuncia de su padre por el supuesto robo de 500 millones de pesos, actos que hoy lo tienen en el ojo del huracán. Conozco una cantidad de candidatos que tienen una hoja de vida de dudosa conducta. No digo que sean culpables, no lo digo porque yo no soy juez, ni nadie para decirlo, pero su hoja de vida es de dudosa conducta y de dudosa procedencia. Y es responsabilidad de ellos demostrarnos a nosotros que no tienen ninguna deuda pendiente con la sociedad. Los propios concejales de Chía, avergonzados por la actuación de Martínez, le pidieron a la Procuraduría agilizar el proceso de destitución e inhabilidad por 10 años que hace pocos minutos fue ratificado en fallo de segunda instancia. Con importantes avances en transporte, exploración petrolera y seguridad en la frontera, concluyó la reunión de la Comisión Binacional de Colombia y Venezuela. Tras una jornada de trabajo que se extendió por 8 horas entre las comisiones encabezadas por la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y su homólogo venezolano, Elías Jagua, revelaron lo que se consideran los principales avances. Entre los anuncios está la firma de un acta de entendimiento entre Colombia y Venezuela en materia de oleoductos y un protocolo conjunto para luchar contra el contrabando. Al término de la cumbre, el canciller Elías Jagua habló con Última Edición de Noticias Caracol y aquí un adelanto de esta entrevista. Usted dijo hoy que estamos pasando por el mejor momento en las relaciones de ambos países, pero la historia muestra que somos de amores y de odios, de altos y bajos. ¿Qué hacer para que esta buena relación sea una constante, se mantenga en el tiempo? Seguir construyendo lo positivo y evitando que los que quieren una relación negativa entre Colombia y Venezuela, sea cual sea su intención o su origen, se queden con los crespos hechos, como decimos en Venezuela.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de referendo por la paz que crea un mecanismo para refrendar los acuerdos a los que lleguen el gobierno y las FARC. La iniciativa indica que la convocatoria a referendo podrá coincidir con algún acto electoral. Asimismo, que debe ser publicado y difundido el acuerdo con los colombianos antes de convocar a un referendo. El proyecto se le incluyeron 2 nuevos artículos, los cuales señalan que el Consejo Nacional Electoral debe establecer las reglas a favor y en contra del referendo, así como las garantías para la oposición. La plenaria del Senado avanza a esta hora en la discusión y votación del proyecto de reforma al sistema de salud. En la discusión se aprobó la creación de Salud Mía, que reemplaza al FOSIGA y que administrará los recursos del sistema que superan los 30 billones de pesos. Asimismo, se aprobó la polémica integración vertical para solo servicios básicos de salud de primer nivel. La reforma en este segundo debate contempla que los gerentes de los hospitales serán nombrados por gobernadores y alcaldes. De ser aprobada esta noche, pasa a su tercer debate en la Cámara de Representantes. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.880 pesos con 91 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.990 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró al alza en 1.885 pesos con 24 centavos. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia que apruebe la extradición de los 7 capturados por el crimen del agente de la DEA James Watson en junio pasado en el norte de Bogotá. El fiscal Eduardo Montealegre aseguró que Estados Unidos tiene la facultad para juzgarlos. El fiscal Eduardo Montealegre le pidió formalmente a la Corte que avale la extradición de los 7 capturados por el asesinato del agente de la DEA James Watson ocurrido el pasado 20 de junio. El jefe del ente acusador esgrimió razones jurídicas internacionales. Que cuando en territorio extranjero se comete un delito contra un agente diplomático, el país al que pertenece ese agente diplomático puede utilizar el criterio de extraterritorialidad y por consiguiente iniciar la investigación y juzgamiento del delito cometido en contra de su agente diplomático. El asesinato de Watson quedó registrado en un video de una cámara de seguridad del norte de Bogotá. Allí se observa cuando el estadounidense sale gravemente herido y trata de buscar ayuda. Que está amparado por la protección de la Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, hace viable y activa la competencia de la jurisdicción norteamericana en este caso. Los 7 detenidos se encuentran en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, a la espera del concepto final de la Corte Suprema de Justicia. Desde la Fiscalía, Julián Río, Noticias Caracol. Y esta es una buena noticia. Desde hace 2 años, un grupo de personas dedica sus fines de semana a llevar un poco de amor a cientos de habitantes de la calle del centro de Bogotá que no tienen alimento ni refugio. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En la Bogotá invernal, donde la temperatura más baja en las noches llega a los 7.9 grados centígrados, más de 9.000 personas habitan la calle. Dios lo bendiga. Todos los sábados a las 6 de la tarde, más de 60 personas se dan cita aquí en el centro de Bogotá para repartir aguapanela con pan a los habitantes de este sector. Lo que hacemos es repartir amor y utilizamos como excusa la aguapanela y el pan. Una excusa a la que se vincula cada día más gente solidaria, que le pone el alma a quitar el hambre a miles de personas sin hogar. Estamos acá esta noche para dar, pero también para recibir, porque los habitantes de calle tienen mucho que enseñarnos. Y así son recibidos. Que muchas gracias por lo que están haciendo por todos los de la calle, porque nadie nos ha hecho eso. Y hay mucha gente que nos desprecia por ser habitantes de calle. Ellos se hacen llamar siervos del alfarero. Trabajan por una Colombia sin personas que duerman en la calle y esperan, al menos por un día, hacer que menos seres humanos, como usted o como yo, se acuesten sin comer. ¿Quién va a tomar aguapanelita con pan y queso? Aquí va el código. El presidente Juan Manuel Santos nombró en las últimas horas a Santiago Rojas como nuevo ministro de Comercio Exterior. El anuncio fue hecho por el primer mandatario desde Neiva, donde recordó que ha trabajado con Rojas desde hace más de 20 años. Santiago, a quien conozco hace mucho tiempo, fue mi secretario privado cuando yo fui ministro de Comercio, primer ministro de Comercio hace 20, yo no quiero decir cuántos años,
Un sismo de carácter volcánico de 3.8 grados en la escala de Richter generó temor entre los habitantes de Pasto. El más asustado sin duda fue el alcalde Harold Guerrero, quien se encontraba en la inauguración de una obra. Miren cómo reacciona el mandatario de los pastuzos por el sacudón, que no duró más de un minuto. Son obras que van a significar... Por fortuna, no hubo daños mayores ni afectaciones. El canal Caracol fue premiado por su responsabilidad social empresarial. Recibió el premio Pedro Nel Ospina, otorgado por la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Un reconocimiento al trabajo con sentido social. Para Caracol Televisión es en extremo satisfactorio que se haya reconocido nuestro trabajo y lo que significa es un impulso más a esto que estamos haciendo para darnos más fuerza para seguir adelante. Ya arrancó el Pacto Ético por un País en Paz, una iniciativa impulsada por el colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad. Un llamado por medio de 15 puntos para que la ciudadanía se comprometa con el desarrollo de una paz transformadora, justa y sostenible. Y el recomendado de código, El legado de Julián Iragorri Sus. La novela muestra cómo las historias de 3 personajes de distintas épocas y lugares afectan sorprendentemente la vida del protagonista, un hombre exitoso en el mundo de las finanzas. Edita Círculo de Lectores. Hasta aquí el Código Caracol. La disputa por la fortuna que dejó el extinto zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, está al rojo vivo. Al famoso esmeraldero le sobreviven su esposa y 5 hijos, pero el comerciante tuvo 4 hijas más por fuera del matrimonio. Las hijas extramatrimoniales denunciaron maniobras para ocultar bienes y aseguran que en el inventario que está en un juzgado no aparece ni una sola esmeralda. Noticias Caracol investiga. Ella es Iliana Catalina Carranza Patiño, una de las 4 hijas extramatrimoniales de Víctor Carranza. Su padre le dio el apellido y durante años trabajó para él en una de sus empresas. Pude ver que había muchas propiedades, pude ver que había muchos activos de esmeraldas que son valiosos. Antes de morir, dice Iliana, su padre le hizo una confesión. Él nos dijo que ya había quedado todo organizado precisamente para evitar cualquier conflicto entre nosotros. Pero no fue así. Ella y sus 3 hermanas extramatrimoniales tuvieron que iniciar una larga negociación con la esposa de Víctor Carranza y sus 5 hijos. Estábamos tratando de llegar a acuerdos sin saber que ellos ya habían radicado una demanda en el juzgado tercero. Estas son las demandas presentadas por la familia Carranza. Allí aparecen en total 34 bienes, avaluados en 10.000 millones de pesos. Iliana Catalina dice que son muchos más bienes. Nosotras iniciamos un proceso de investigación y en lo que ya llevamos 130 y algo de propiedades. Entonces es mucha la diferencia. Pero hay algo más, dice. No aparecen en el inventario ni Fura ni Tena, las esmeraldas más grandes y más valiosas del mundo. Tampoco aparece uno de los secretos más guardados del zar. Mi papá tenía una colección de esmeralda, aparte de las piedras de colección de que tanto hablan, Fura y Tena, él tenía una colección privada. Omar Suárez, abogado de los hijos extramatrimoniales de Víctor Carranza, denunció que bienes que debieron hacer parte del proceso ya no lo son y que por eso demandó a la viuda de Carranza y a sus 4 hijos. ¿Qué bienes fueron? Acciones de sociedades y algunos predios que estaban en cabeza de ella. Algunos de esos bienes, dice, se habrían traspasado irregularmente. Los documentos indican que fue antes de la muerte de Víctor Carranza, pero su registro es posterior a la muerte de Víctor Carranza. Un ejemplo, en esta escritura de una sesión de cuotas de un hotel, la hoja de firmas tiene los últimos 3 números terminados en 596, 8. Lo mismo ocurre con varias escrituras. Noticias Caracol intentó obtener una respuesta de la familia Carranza, pero a su abogado, Jorge Alirio Roa Romero, nos dijo telefónicamente que ellos no quieren polemizar y que lo único que esperan es el fallo de la justicia, el cual están dispuestos a acatar. Diego Fajardo, Noticias Caracol. Estas fueron las noticias. Nos vemos en nuestra última emisión a las 11:30. Los dejamos con La Voz. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.